Buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a continuar el curso Doctrina de Dios, basado en el libro Creciendo en Dios. Hoy vamos a estudiar la lección 2 y la lección 3. Entonces vamos a orar para iniciar. Padre, gracias por este tiempo que nos da de reunirnos para aprender de ti. Y necesitamos tu ayuda, necesitamos tu asistencia. Nosotros sabemos que no podemos conocerte simplemente por nuestro propio intelecto, nuestra propia capacidad, sino porque tú te das a conocer a nosotros por tu revelación. Y nosotros queremos que tener la iluminación del Espíritu Santo para nosotros aprender tu palabra y para nosotros aprender acerca de ti. Queremos, así como manda tu palabra, crecer cada día en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, de nuestro Padre. Y queremos que en esta tarde tú nos bendigas y nos ayudes en todo lo que vamos a hacer. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Así vamos a iniciar entonces con la lección número 3 de parte de el hermano Omar Salazar. Omar, es tu tiempo. Buenas noches, hermano. Dios le bendiga. Bueno, nuestro grupo está conformado por el hermano Alfonso Pérez y por mí. Vamos a hablar sobre la soberanía de Dios, que es el tema número 3 de la guía de Creciendo en Dios, del libro Creciendo en Dios. Y bueno, puede pasar la otra diapositiva, pastor. Em, Primero, para poder analizar lo que es la soberanía de Dios, debemos entender, bueno, que la soberanía es la supremacía de Dios, saber que Él es el rey y que Él es soberano. Él declara lo que quiere hacer conforme a su voluntad y no hay nada que se pueda escapar de sus designios. Tanto la hueste de los cielos y los habitantes de la tierra, nadie puede detener su mano. Nadie puede decirle qué hacen, porque el Señor es soberano y la soberanía se basa en que Él hace su voluntad y Él es un Dios omnipotente. La soberanía de Dios se puede declarar que el Señor es omnipotente y Él es el poseedor de toda potestad en los cielos y en la tierra. De modo que sus propósitos, su voluntad, sus consejos no pueden fracasar ni pueden ser perturbados, porque lo que Él dice y lo que Él quiere hacer, eso lo va a hacer. El Salmo 22-28 dice que el Señor es soberano y que Él se enseñorea sobre las naciones. Él puede levantar reinos, derrumbar imperios y determinar el curso de cualquier cosa, porque Él es Dios. Y esa soberanía no puede ser cuestionada. Definitivamente Dios es el que hace lo que quiere conforme a su voluntad y sus deseos. Y nosotros estamos sometidos a esa voluntad, esa soberanía. Él gobierna sobre todas las naciones de la tierra, sobre el cielo, sobre la tierra, sobre todo, y Él ejerce su gobierno. Dice que en Isaías 6, ¿verdad? El profeta Isaías tuvo una visión del trono de Dios y de la soberanía de Dios. Y dice que estaba triste y preocupado en ese momento, en el contexto bíblico, porque el rey Usías había muerto. Y dice que Isaías en esa visión vio al Señor sentado en su trono, alto sublime, que él gobernaba sobre todos los tronos de la tierra. En ese momento Isaías era parte de la nobleza y también era familiar del rey Usías. Y él estaba preocupado pues porque el rey había muerto, había sido un buen rey. Y tuvo un gobierno de prosperidad, de seguridad, gobernó durante más de 50 años. Y el profeta en ese momento pudo entender que definitivamente, sin importar lo que pase, Dios está gobernando en su trono y ningún gobierno de la tierra está por encima de él y que su gobierno siempre se establecerá. Él está sentado en su trono y él está por encima de cualquier reino, por cualquier circunstancia y cualquier situación.
él en esa visión, a través de lo que Dios le dice, él pudo eh, afirmar la soberanía de Dios que está por encima de todo, sin importar las circunstancias. Él podía confiar de que el Señor estaba en control, que nunca pierde el control, siempre tiene el control. Y muchas veces nosotros como seres humanos y también como cristianos podemos tener temores, tristeza, porque vemos como algunas situaciones políticas o algunas situaciones que vemos que no son la mejor, por lo menos el caso de que muchas naciones están implantando la ideología de género, matrimonio igualitario, y algunas cosas que van en contra de la naturaleza, de lo que Dios ha establecido según la palabra de Dios, pero definitivamente Dios siempre va a establecer su voluntad, su gobierno, a pesar de que hay consecuencias en la actividad y en las acciones del hombre. El Señor definitivamente va a juzgar a todos los pueblos, todas las naciones, a todos los hombres, y Él va a establecer su soberanía y su gobierno siempre. Podemos afirmar que Dios es soberano y que no hay ningún rey de la tierra, ningún gobernante de la tierra que se escape de su gobierno, y nadie puede oponerse a lo que Dios quiere hacer. Y tenemos dos ejemplos en la Biblia de dos reyes. Nabucodonosor, vemos el libro de Daniel, del libro de Daniel, fue rey de Babilonia. Se consideraba el imperio más poderoso del mundo en ese momento, el imperio babilónico. Y Nabucodonosor pudo haber sido el rey, llegó a ser o considerado el rey más fuerte de toda la tierra, el hombre más poderoso de toda la tierra en su momento. Y él, con su orgullo, ¿verdad? Quiso sobrepasar por encima del mismo Dios, y Dios permitió que él cayera en locura y fuera como una bestia del cielo, y una bestia de la tierra, perdón, y él tuvo que levantar sus ojos al cielo y reconocer, según Daniel capítulo 4, 34, 25, tuvo que reconocer que Dios estaba por encima de todo, y tuvo que reconocer que había alguien más poderoso que él, y tuvo que ser humillado para reconocer la soberanía de Dios, y lo hizo públicamente, y tuvo que reconocer que él no podía eh, estar por encima de Dios. Dice que él alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije el Altísimo, y alabé y glorifiqué el que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien tenga su mano y le diga, ¿qué haces? Nabucodonosor reconoció que verdaderamente Dios es soberano, él hace como él quiere y que nadie está por encima de él. Y él tuvo que pasar por ese proceso de locura y estar como una bestia para poder, por su egocentrismo o por ser orgulloso, altivo, Dios lo hizo pasar por eso para que pueda reconocer la soberanía de Dios y humillarse ante él. También el rey David afirmó la soberanía de Dios y dijo en el 1 Crónicas 20, 11, 12, tuyo es Jehová toda la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, tú eres el excelso sobre todo. Ahí el rey David también reconoció la soberanía de Dios y que su vida dependía internamente de Dios. En esos ejemplos podemos nosotros afirmar de que el Señor es soberano, aparte de lo que estamos viendo como la parte de la teología, lo que habla también la Biblia, nos enseña con ejemplos prácticos donde cómo la gente tuvo que reconocer la soberanía de Dios y qué significaba eso. Y en la próxima diapositiva vamos a ver qué significa la soberanía de Dios. Dice que la soberanía de Dios significa que el Señor es el dueño del cielo y de la tierra. Él gobierna sobre toda la creación y Él tiene derecho a ejercer su voluntad sobre ella. Y nadie puede evitar eso, y Él cumple siempre su voluntad. En Apocalipsis 4:11 dice que el Señor es digno de recibir toda la gloria y toda la honra y el poder, porque Él creó todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas. El apóstol Juan, ante la revelación de Apocalipsis, reconoce allí, o inspirado por Dios, recoge que
el Señor definitivamente es el único digno de recibir gloria, honra y poder, y que todas las cosas fueron creadas por Él y todas existen gracias a Él. El Señor es el dueño del cielo y la tierra y está muy por encima de toda la creación. Por eso dice que el Señor es altísimo. Nadie se puede comparar con el Señor. Está muy por encima de toda la creación. Y Él no está independiente a no está dependiente a nadie, Él es independiente. No está sujeto a nadie, ni influenciado por nadie. Dios actúa siempre como Él le agrada y como es su voluntad, porque Él es soberano. Y su voluntad siempre es suprema. Y es lo mejor. Dios no está bajo ninguna ley, es la ley en sí misma. Así que cualquier cosa que Él haga es justa, porque Él gobierna la creación conforme a su justicia y equidad. Vemos que definitivamente el Señor es el dueño del cielo y la tierra y no hay nadie que esté por encima de Él. La soberanía de Dios también significa que Él es el Todopoderoso. Dice que, vamos a hablar de un ejemplo, de que Abraham, Dios le dijo que iba a ser padre de multitudes. Y Él le anunció el nacimiento de Isaac, pero ya al ser un viejo de 100 años, eh, obviamente era difícil para él, aparte de la esterilidad de su esposa, de Sara. Pero la soberanía de Dios significa que tiene un plan para toda la humanidad y también tenía un plan para Abraham. Y Él hace las cosas posibles, o las cosas imposibles, perdón, las hace posibles porque Él es todopoderoso. Y Él puede hacer cosas que aún nosotros ni podemos imaginar. Y Él le dijo a Abraham que en Génesis que iban a ser benditas todas las naciones de la tierra en Él, pero no tenía hijos. Y ese plan maravilloso se manifestó en el nacimiento de Isaac y luego que el Mesías Salvador, Jesús, pudiera venir de esa simiente para que todos los que creían en él pudieran ser salvos eternamente. Y también le dio esa promesa a María que iba a tener un hijo y ese hijo se iba a llamar Emmanuel, también algo imposible, Dios lo hizo posible. Así que ese plan de Dios para la humanidad, porque Él es el Todopoderoso, puede cambiar cualquier realidad, sigue en curso, de que quiere salvar a la humanidad y obviamente Él ha hecho un plan para todo y ese plan se va a cumplir. Quiera o no, ese plan, el plan que Dios estableció, se va a cumplir y nadie que pueda oponerse a él, al plan de Dios. También la soberanía significa que Dios todo lo usa para bien. Dice que, continuando con el ejemplo de Abraham, dice que el Señor le mandó a sacrificar a su hijo, ¿verdad? Y de repente, en ese momento, Abraham pudo entender que era su único hijo y que ese era el hijo de la promesa. Pero él comprendió que Dios podía hacer, había entendido, había confiado al Señor en su soberanía, que Dios podía hacer algo con su familia, tenía un plan mejor y él no dudó en hacerlo. Y al él poder obedecer a Dios, Dios transformó esa obediencia en una gran bendición, en poder darse la promesa con Abraham y con su hijo y poder eh, salvar al mundo. Dice Romanos que a los que creemos en Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. De repente hay alguna situación en nuestra vida que no esté muy bien, el Señor puede cambiarla porque Él es Dios y Él tiene un plan y lo que confiamos en Él, podemos saber que vamos a descansar en sus promesas y que Él es un Dios bueno y está gobernando sobre las naciones, somos sus hijos y que dependemos de Él. En la próxima diapositiva podemos ver también ahí que aprendemos de Dios, de Abraham y Sara, que ellos vieron la promesa de Dios, pero al no ver el cumplimiento de esa promesa, ¿verdad? Y no confiar en lo que Dios le había dicho, que Dios era soberano, a pesar de que ellos vieron que eh, había pasado mucho tiempo y Dios le había hablado, ellos se desesperaron y ellos mismos buscaron un plan, sin confiar en el plan de Dios. ¿Y cuál fue el plan de ella? Bueno, que ella le dio la sierva a Abraham y nació Ismael, y eso después tuvo un problema, porque
Ya después Ismael y Isaac tuvieron problemas entre ellos y ya la historia dice que tuvieron que expulsar a Agar y a Ismael porque ellos no confiaron en la soberanía de Dios ni en el plan de Dios y aprendemos que si Dios dice algo, Él lo va a cumplir porque Él es soberano. La soberanía de Dios es quien establece el tiempo y las condiciones para cumplir sus promesas. No era en el tiempo de Abraham y de Sara, sino era en el tiempo que Dios había establecido. Así que ellos lamentablemente no, en esa parte, no esperaron el tiempo de Dios y bueno, tuvieron su propio plan y a la final, bueno, Dios pudo obrar para bien, como dice Romano, y pudieron tener la promesa con Isaac. Y eso también nos lleva a decir que el Señor es omnipotente y reina y que el Señor es el Todopoderoso. Voy a dejar con mi compañero Alfonso para que pueda continuar. ¿Es tu tiempo, Alfonso? ¿Me escucha, pastor? Sí, sí. Ok. Buenas tardes, mi hermano. Dios les bendiga. Recuerde que estamos estudiando estos atributos elementales o básicos de la doctrina de Dios. Hoy estamos estudiando, en este momento estamos analizando lo que es la soberanía de Dios. Y como lo veíamos en la clase anterior, pues está dividido, lo vamos a estudiar en cuatro partes. Lo primero es afirmar a Dios y el segundo es aprender de Dios, que ya le compartió mi hermano Omar. Ahora a mí me corresponde hablar del tercer punto que es experimentar a Dios. En este punto de experimentar a Dios es cuando estamos atravesando situaciones difíciles, cuando estamos en situaciones malas, como usa el autor allí del libro, o situaciones adversas, confiar en la bondad de Dios, en que Dios obrará, de que Dios se manifestará en medio de esa circunstancia, en medio de esa situación. Es creer, estar confiado de que Dios lo hará. La cuestión es cuando estamos atravesando la situación, que muchas veces pues dudamos, muchas veces pensamos que Dios no está obrando, que Dios nos abandonó, pero no, Dios está allí. Tenemos que recordar de confiar en la bondad de Dios. Entonces, experimentamos a Dios cuando creemos, cuando confiamos en Él y vemos que Él hará. Vamos a ver su mano obrando y vamos a experimentar su bondad. En este caso, en el manual conseguimos allí el testimonio del autor, el testimonio del pastor Eleazar. Él cuenta allí el testimonio de su familia. Habla de, bueno, de toda su familia, de todos sus hermanos, sus 14 hermanos, pero específicamente nos habla de Gregorio y de Isidro. Vemos como Gregorio, pues su hermano menor, tiene un accidente en una moto y bueno, esto le trajo muchas consecuencias. Pero Gregorio antes asistía a la iglesia, lo que cuenta el pastor allí en el testimonio. Gregorio se congregaba, asistía a la iglesia, pero en un tiempo, por diferentes situaciones, pues él se apartó. Luego, cuando tiene este accidente, él al tiempo comienza a asistir a la iglesia. Comienza a asistir a la iglesia y varios de sus hermanos no eran creyentes. Y especialmente Isidro era uno de los más alejados del Señor. Pero en este proceso que le tocó vivir al pastor Eleazar y su familia,
con Gregorio, pues bueno, quizás en el momento ellos no veían, o bueno, algunos de ellos no veían la mano de Dios, no sentían la presencia de Dios, no veían cómo Dios obraba, como les decía, en el momento de estar viviendo la situación. Pero vemos que Isidro sí comenzó a congregarse, a asistir a la iglesia, a pesar de su situación difícil, pues él tenía sus momentos de felicidad también, Dios obró en su vida, y lo más importante es que esto sirvió para que toda la familia se acercara a Dios, así lo puntualiza el autor allí en el libro, que él pensó que esta situación, cuando Isidro muere, porque a los 5 años, tenía 35 años, Isidro cuando murió, perdón, Gregorio, cuando Gregorio fallece tenía 35 años, duró aproximadamente 5 años con esta situación que le causó este accidente en la moto, pero asistiendo a la iglesia ahí, pues el pastor dice que él pensó que esa situación iba a volver más rebelde a sus hermanos no creyentes, que quizás iban a alejarse de Dios, pero no, en medio de esta situación, pues lo que hizo fue acercar a sus hermanos a Dios, especialmente Isidro. Isidro era el que más acompañaba a Gregorio, era el que estaba más distanciado de Dios, pero en medio de esta situación, él pudo, él pudo tener un encuentro con el Señor. El pastor comenta allí también de su mamá. Él dice de que, bueno, fue una situación difícil para su mamá, pero Dios después de la muerte de Gregorio, le permitió vivir 10 años más de vida, y me imagino que el consuelo más grande para ella y para toda la familia fue que antes de ella partir vio a todos sus hijos teniendo un encuentro con el Señor, siendo todos cristianos, todos sus hijos. Entonces ahí es cuando nos preguntamos, o sea, para muchos es muy difícil, o sea, ver la mano de Dios obrando allí, pero vemos cómo lo dice Romanos 8, todas las cosas nos ayudan a bien, Romanos 8, 18, 28, perdón, mis hermanos. Todas las cosas nos ayudan a bien. Quizás en el momento que la familia estaba atravesando esta situación, pues no veían o tenían muchas preguntas. Pero si lo vemos en retrospectiva, ahora el pastor y su familia pueden ver toda esa situación y pueden ver cómo esa situación adversa, esa situación difícil, Dios la usó para bien. Entonces, esa es la parte de experimentar a Dios. ¿Qué dice la lámina? El punto que sigue es esperar en Dios. Recuerde que esperar en medio de ese atributo de Dios, en la soberanía de Dios. Entonces, esperar en Dios es, hay una cita en Romanos también, Romanos 8:18, que dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Entonces, esa espera en ese atributo con Dios tiene que ver con eso, de que debemos esperar, confiar de que todas las cosas nos ayudan a bien, de que Dios está obrando y de que vienen bendiciones. De lo que Dios tiene para nosotros es bendición. Esa espera tiene que ver con eso, de poder tener nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra paz, nuestra tranquilidad en Dios. La situación puede estar muy difícil, muy complicada, pero Dios en su soberanía todo lo va a usar para bien y podemos estar confiados de que vendrán bendiciones. Dios está obrando en medio de las situaciones difíciles y pues siempre nos trae bendiciones. Eso es lo más importante. Siguiente lámina, pastor, por favor. Allí en esta lámina vemos una expresión de Charles Spurgeon, un pastor bautista muy conocido. Él dice que la soberanía de Dios
es el atributo más confortable para los creyentes. Y estamos de acuerdo con eso, porque cuando confiamos en la soberanía de Dios, pues podemos atravesar situaciones difíciles, enfrentar lo que sea y estamos confiados de que Dios está obrando, Dios tiene el control y que todo Dios lo está encaminando para bien. Por eso ese es el atributo más confortable, según las palabras allí de Spurgeon. Ok, gracias hermano Omar y Alfonso por la presentación de esta lección de la soberanía de Dios. Recuerden la estructura de cada lección, tiene 4 partes. La primera se llama afirmar a Dios, que es lo que la Biblia afirma sobre ese atributo el que vamos a estudiar. En este caso, lo que la Biblia afirma acerca de la soberanía de Dios. Aprender de Dios, la segunda parte, se refiere a nuestra respuesta a la revelación de Dios, cómo el hombre responde en ese sentido a la soberanía de Dios. Y la tercera es experimentar a Dios. Entonces, ¿cuál ha sido nuestra experiencia en relación a la soberanía de Dios? Y la cuarta es esperar en Dios. ¿Qué promesas hay que nos alientan, que nos ayudan, que nos sostienen en esa parte de la soberanía de Dios? Y sabemos que cuando hablamos de la soberanía de Dios, hay partes como el plan de Dios, como la voluntad de Dios, también como Dios como el Todopoderoso, Dios como el Señor del cielo y de la tierra y de todas las cosas. Entonces todo eso forma parte de la soberanía de Dios. En, en, en el libro de Hechos, capítulo número 17, yo ayer estaba predicando en una de las iglesias que estábamos plantando y compartía esta parte de lo que Pablo le predicó a, a la gente allá en Atenas, en Grecia, en el Areópago. Y es muy interesante porque esto refuerza la idea de que estemos estudiando acerca de Dios, porque necesitamos enseñar acerca de Dios, aprender acerca de Dios y enseñar acerca de Dios, porque estamos en un mundo donde la gente está centrada en sí misma y donde el centro no es Dios, sino el hombre. Y eso se ve aún en el mundo cristiano, como cuando nosotros leemos la Biblia, que lo hacemos con un enfoque antropocéntrico o un enfoque centrado en nosotros. El centro de todo, cuando uno va a buscar la Biblia, es para ver qué dice Dios, pero qué nos dice nuestra necesidad, nuestra situación. Y pocas veces estudiamos la Biblia para ver qué dice la Biblia acerca de Dios. Y es bueno, quisiera leer este texto, quiero que me ayuden con Hechos capítulo 17 para que veamos cómo presenta el apóstol Pablo a Dios y que ahí resalta también la soberanía de Dios, presentar a un Dios soberano.
Y esto nos ayuda porque de aquí podemos sacar un sermón doctrinal. Y recuerden que Pablo a ellos le dijo, me parece que soy muy religioso, porque viendo los altares que tenían altar a todos los dioses y tenían uno que decía al Dios no conocido. Entonces Pablo, dándole a conocer a Dios, hablándole a estas personas acerca de Dios, en el versículo 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Entonces, esta frase, entonces, está presentando a Dios como el creador, el que hizo el mundo y todas las cosas en que él hay. Y eso es parte de la soberanía de Dios. Él es el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ellos hay. Y también dice, siendo Señor del cielo y de la tierra. Él es el Señor del cielo y de la tierra. Soberanía quiere decir que Él es el Señor. Él es el Señor del cielo y de la tierra. No habita en templo hecho por manos humanas. Y allí sigue hablando muchas cosas acerca de Dios. Entonces, no voy a continuar para que podamos tener tiempo de abordar todas las demás cosas. Pero es importante aquí cómo se presenta la soberanía de Dios. También quisiera resaltar en Jeremías capítulo 29. Nosotros usamos un texto mucho acerca de la soberanía de Dios, que es el versículo número 11, que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Nosotros usamos mucho ese texto y cuando usamos ese texto a veces desconocemos el contexto, porque este fue, imagínense, una carta de Jeremías que Dios mandó a Jeremías que le diera a los cautivos, a los que estaban cautivos en Babilonia. A través de esa carta, este, el Señor le dijo, si usted ve los versículos 4 de ese capítulo 29, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Y usted ve ahí la soberanía de Dios, la soberanía de Dios, porque ¿quién llevó los cautivos a Babilonia? Nosotros pensamos, bueno, Nabucodonosor conquistó Jerusalén y se llevó los cautivos y mató mucha gente y se llevó los cautivos. Pero aquí el Señor está afirmando su soberanía y él está diciendo, yo hice transportar a a, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Y aquí viene el mensaje. Edifica casa y habitarla, y planta huerto y comed el fruto de ella. Casaos y engendrá hijos e hijas. Da mujeres a vuestros hijos y da marido a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplíquense allí y no os disminuyáis. Y después de eso, entonces le dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal. Y ese es muy interesante porque en la soberanía de Dios nosotros entendemos que Dios tiene un plan, que Dios tiene un plan y que Dios tiene un plan y Dios tiene promesas, que por Él ser el Dios soberano y Señor, entonces Él tiene la facultad, la capacidad, el poder para cumplir sus planes, para cumplir sus propósitos y nadie, como Job afirmó, tú eres el Todopoderoso y nadie puede frustrar
tus planes, o nadie puede evitar que tú hagas todo lo que tú quieres hacer. Y eso nos da a nosotros mucha seguridad, tranquilidad, confianza en que tenemos un Dios soberano, que Él sabe todas las cosas, que Él lo, Él hace todo para nuestro bien, para cumplir sus propósitos y que Él no ha perdido el control, Dios no ha perdido el control ni del mundo, ni de las naciones, ni de la historia. Todas las cosas tienen un tiempo para él cumplirla, todo. A través de la historia uno ve el cumplimiento del propósito de Dios. Cuando Él llevó a Abraham allá a la tierra que le prometió, que le dijo, yo le daré esta tierra a tu descendencia, le dijo, ellos van a estar 400 años en Egipto y después yo los traeré aquí. Entonces, y uno ve todo como Dios lo cumplió. Igual cuando los llevó a Babilonia, dijo que ellos no iban a estar 400 años, sino que 70 años ahí y después los iba a regresar. Entonces, y se ve que la soberanía de Dios es universal, que todo lo abarca, que no hay ningún pueblo, ninguna persona, no hay nadie que se escape o que esté fuera de lo que es su soberanía. Entonces su soberanía es universal, su soberanía es absoluta, porque Él no tiene límite en todo lo que Él puede hacer. Nadie puede limitarlo a todo lo que Él puede hacer. Entonces, la Biblia afirma la soberanía de Dios y nosotros tenemos mucha esperanza en la soberanía de Dios. ¿Y cómo respondemos? ¿Cómo debe ser nuestra respuesta? Bueno, nuestra respuesta debe ser realmente esa confianza en Dios, esa confianza en que Él lo sabe, esa confianza en que Él todo lo puede, esa confianza en que nosotros vemos la historia bíblica. Por ejemplo, vemos la historia de José y nosotros vemos todo lo que él padeció. Pero al final, cuando él le dijo a sus hermanos, no fue ustedes quien me trajeron aquí. No fue ustedes, ustedes trataron de hacerme mal, pero fue Dios el que me trajo aquí para ver lo que ustedes ahora sus ojos están viendo, para preservar la vida de muchos, para traer salvación a muchos. Entonces, esa fue una expresión de José de la soberanía de Dios. Y nosotros entonces tenemos confianza en la soberanía de Dios. Tenemos confianza en su plan, en su propósito, en su promesa, en su obra, como dice el Salmo 33:4. Toda recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Entonces tenemos confianza en la soberanía de Dios. Ok, si vamos a tener la oportunidad de la participación, si alguno quiere añadir algo, complementar algo sobre la soberanía de Dios o preguntar algo, también puede hacerlo. Es el tiempo de la participación. Pastor Eleazar, Diga, Juan buenas Carlos. tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Sí. Dios le bendiga a mis hermanos. En el tema de la soberanía de Dios, estaba pensando cómo también nuestro Dios es soberano en otorgar misericordia. Es decir, la propia misericordia de Dios en otorgar misericordia también forma parte del Dios soberano. Y me recuerda el pasaje de Juan capítulo 5, de el estanque de Betesda en Jerusalén, como allí había muchos enfermos, pero Dios, el Dios soberano,
otorgó misericordia sobre una sola persona enferma, que llevaba 38 años enfermo. Y pudiéramos decir, bueno, ¿por qué fue sanado este hombre de una forma particular y no el resto de las personas? Y creo que ahí también podemos ver ese acto soberano de parte de nuestro Dios. Es decir, el Dios soberano otorgando misericordia, es decir, otorgando su misericordia sobre este hombre enfermo, recordando cuando le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. En Juan 5, versículo 8, me parece que por ahí, 7, 8. Entonces, eh, eh, la misericordia de Dios se manifestó en este hombre de una manera también soberana. Es decir, el Dios soberano otorgando misericordia sobre este hombre en el estanque de Betesda, en Jerusalén, Juan capítulo 5. Sí, ese es interesante, Juan Carlos, porque el Señor dijo a Moisés, tendré misericordia del que tenga misericordia. Y qué bueno, Amén. porque en la soberanía de Dios hay muchas cosas que que nosotros desconocemos y que nosotros no tenemos control, pero que Dios sí. Cuando estaba leyendo el versículo cuando estaba leyendo Hechos 17, hay uno de los textos que dice, uno de los textos dice, el versículo número 25, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Entonces yo le preguntaba a la gente, le decía, ¿ustedes por qué no viven 700 años? ¿Ustedes por qué no viven 900 años? Y dije, bueno, Dios lo ha establecido así y ahora en este tiempo, porque el Salmo 90 dice que los días de nuestra edad son 70 años y los más robustos 80. Bueno, eso forma parte de la soberanía de Dios. Él ha prefijado los Amén. tiempos, Él ha prefijado los tiempos de el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ok, De la ¿alguien Gana más de quiere participar? y Venezuela, sí va a Venezuela. ¿Alguien más quiere participar? Yo me conformo con 3. Tenemos uno. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Bueno, bendiciones para todos, mucho gusto para todos. De verdad que eh, bastante completo, bastante para digerir, ¿verdad? Toda esta exposición muy buena. Yo creo que cuando nosotros experimentamos de Dios, al ver y conocer cada una de sus promesas, vemos cómo las cumple cada una de ellas en nuestras vidas. Yo creo que nos ayuda y nos fortalece más a saber esperar en Él. A ninguno de nosotros nos gusta esperar, ¿verdad? Mucho menos su plan, mucho menos su tiempo. Queremos toda nuestra manera, todo nuestro tiempo, pero creo que cuando experimentamos su bondad, su gracia, su misericordia derramada en nuestras vidas, podemos aprender un poco más a esperar. Podemos afirmarnos más en Dios. Yo soy una persona que eh, he pasado por situaciones donde humanamente creemos que no vamos a superarla, ¿verdad? Pero al ver que una vez más Él, en su bondad, en su soberanía, cumple lo que ha dejado escrito, me ayuda más a afianzarme a Él cada día. Qué bueno. Es como cuando el Señor dijo, imagínate, en Egipto dijo 400 años.
En Babilonia dijo 70. En Venezuela lo que pasa es que no sabemos a quién le dijo cuánto tiempo íbamos a padecer, pero nosotros esperamos en la soberanía de Dios. Está en sus manos. ¿no? Y en Cuba también. Y en Cuba también no sabemos a quién le dijo, Juan Carlos. Ok. ¿Alguien más? Buenas noches, pastor. Buenas noches. Cuando leemos Romanos 11:36, que dice que de Él y por Él y para Él son todas las cosas, nos hace entender que su soberanía está aún en lo malo. Y creo que muchos no logramos digerir eso. Creo que para una persona que no tiene una fe bastante arraigada, no puede entender cómo la soberanía de Dios permite que tu carro se accidente y pueda decir, bueno, pero ¿cómo Dios permite que se accidente mi carro? O qué plan pueda tener Dios con eso. Se suele ver como que en las cosas cotidianas o que no son de trascendencia, Dios no está al control. Pero si estamos claros que su palabra es fiel al 100%, debemos entender eso. Yo lo viví en un momento particular, me quedé accidentado en un sitio por 8 días más o menos. No fue ni media hora, en una hora. Pasados los días, cuando retorno a mi hogar después de ese tiempo, pude entender que esos días Dios me apartó a mí, en este caso mi papá que andaba conmigo, para librarnos de una situación de peligro. Entonces, eso me ayudó a mí a entender en su momento y lo sigo manteniendo, que aún en esas cosas que para nosotros no son favorables a simple vista, Dios en su soberanía está actuando de manera divina. Sí, señor, hermano. Eso es verdad. Y nosotros tenemos que aprender eso, porque en el libro de Isaías, la visión que Isaías tuvo, él tuvo una triple visión. Tuvo la visión de la santidad de Dios, tuvo la visión de la soberanía de Dios y tuvo la visión de la gloria de Dios. Eh, Pensando en la gloria de Dios, toda la tierra está llena de su gloria y cómo a través de su evangelio ha llegado y llegará a todo el mundo. En la santidad de Dios, lo que decían los serafines, santo, santo. Y la soberanía de Dios en la visión de ver el trono alto y sublime y al Señor sentado en el trono y un trono sobre todos los reinos de la tierra. Y el profeta Isaías y el libro de Isaías es un libro que nos enseña esas tres cosas, pero nos enseña mucho eso de la soberanía de Dios. Por eso usted lee el libro de Isaías y usted ve juicio a todas las naciones. Y no solo era el pueblo de Israel, sino porque en su soberanía Él es el Señor de todas las naciones. Y cuando uno se levanta cada día, debe tener esa visión de la soberanía de Dios, de la santidad de Dios y de la gloria de Dios. Un ejemplo, lo que nosotros estamos viviendo en Venezuela. Piense solamente en el elemento misionero. ¿Cuánto nos costaba a nosotros como organizaciones, en el caso nosotros como Convención Bautista y algunas otras organizaciones, cuánto nos costaba a nosotros enviar misioneros a otros países? Nos costaba mucho. Nosotros antes en el año 2010, nosotros estábamos haciendo un movimiento de ir en viajes cortos a Perú y ayudamos 11 iglesias de Perú. Y lo estábamos haciendo en México y todo eso, desde Venezuela. Pero
¿Usted sabe cuántas personas están cuántas personas después de esta situación, de esta crisis que ha vivido Venezuela? ¿Sabe usted cuántas personas han salido de Venezuela y están pastoreando iglesias en diferentes países de América Latina, en Estados Unidos, en España? ¿Sabe cuántas iglesias están siendo plantadas por venezolanos en todo el mundo? ¿Sabe cuántos venezolanos están en todo el mundo? Por ejemplo, los cristianos que han salido, ¿cómo están sirviendo en cada una de las iglesias donde están? Hace muchos años yo me encontré un pastor en Panamá y me dijo, mire, le estoy hablando de hace 15 años, imagínese, me dice, mire, tengo 12 venezolanos allá en la iglesia, me dijo. Y yo echándole broma le dije, ¿y le están echando mucha broma? Me dijo, no, es lo mejor que tengo. Usted no se imagina cómo han dinamizado nuestra iglesia. Bueno, yo fui a Ecuador a predicar en la iglesia del presidente de la Convención Bautista en Ecuador. Y los que estaban tocando los instrumentos eran de Maracaibo. Y la que estaba dirigiendo el servicio era de Maracaibo. Y el misionero que estaba teniendo en la iglesia era de Portuguesa. Y entonces, y uno ve las personas cómo a través de esta situación tan difícil, de esta crisis que ha sido tan dolorosa para tantas personas, pero cómo Dios ha usado para hacer lo que ninguna agencia misionera hubiera podido hacer en todo el tiempo. Y cuando usted ve eso, bueno, usted ve la soberanía de Dios. Y cuando usted ve, por ejemplo, en Babilonia, uno dice la cautividad, se llevaron cautivos. Usted no se imagina cómo Dios bendijo a su pueblo en Babilonia. Entonces, Dios es soberano. Está bien. Bueno, seguimos entonces con el siguiente tema, que es la santidad de Dios. Y vamos a dejar con nosotros a Ruth y sus compañeros. Dios les bendiga, hermano. Buenas tardes. Voy a colocar la diapositiva. El día de hoy vamos a estar hablando de la santidad de Dios. Un versículo que quise destacar aquí fue Isaías 6:3, que dice, y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. El contenido que vamos a ver en esta exposición va a ser la introducción, la afirmación, que Dios es santo, aprender de Dios, experimentar a Dios, esperar en Dios y la conclusión. Hoy vamos a estar compartiendo con ustedes sobre uno de los atributos de Dios, que es su santidad. La Biblia nos dice que Dios es santo, santo, santo. En el Salmo 30, versículo 4 dice, canten alabanza al Señor ustedes sus santos y alaben su santo nombre. Vamos a empezar con la afirmación. Afirmamos que Dios es santo. La santidad de Dios significa que Dios es trascendente. Dios es más grande que el mundo, es más grande que cualquier cosa creada y Dios no depende del mundo. Dios es distinto del mundo y Dios trasciende el orden natural. En la Biblia podemos ver la afirmación de que Dios es santo en pasajes como Levítico 20:26, que lo voy a estar leyendo, le voy a estar leyendo varios versículos. Levíticos 20:26 dice así. Sean ustedes santos porque yo, el Señor, soy santo.
y los he apartado de los pueblos para que sean míos. También tenemos el Salmo 29, versículo 2. Tributen al Señor la gloria debida a su nombre. Adoren al Señor en la majestad de la santidad. También en el Salmo 89, 18 dice así: pues del Señor es nuestro escudo y del Santo de Israel nuestro Rey. La santidad de Dios también nos dice que Dios es único. En Éxodo 3:14 lo podemos leer. Cuando decimos que Dios es único, decimos que Dios no es un ser creado. Y Dios, a diferencia de todos nosotros, Él es un ser autosuficiente. En Éxodo 3:14 dice: y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. En un libro de apologética de Norman Geisler, dice que la existencia es como un atributo, o sea, como que Dios en sí es la existencia misma. Dice que nosotros como humanos decimos: yo soy lo que soy. Y es cierto, nosotros somos lo que somos, pero Dios es el que es el único que puede decir: yo soy el que soy. También podemos ver que Dios es único en Isaías capítulo 57, versículo 15. Isaías 57, versículo 15. Porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. La santidad de Dios, vemos en la diapositiva que significa, aparte de su trascendencia, también significa su excelencia moral y la belleza y su gloria, belleza y hermosura. Con respecto a la excelencia moral, nosotros podemos comprender excelencia como perfección y lo podemos ver en la Biblia en 1 de Juan 1:5. Dice así: y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Luego tenemos que la santidad de Dios significa su gloria, su belleza y su hermosura. En el libro de atributos de Dios, que el pastor lo estuvo pasando para la lectura adicional de esta materia, el escritor de ese libro, Arthur William Pink, dice con respecto a la santidad de Dios, que la santidad de Dios es lo que le da belleza a Dios, porque sabemos que Dios es poderoso, soberano, pero ¿qué pasaría con el poder de Dios si no fuera también santo? O sea, ¿qué pasaría si fuese un Dios poderoso, pero sin santidad, sin excelencia moral? No sería lo mismo, no sería igual y sería un poco, creo que bizarro, podríamos decirlo. Pero esta es la belleza de todos los demás atributos de Dios, su santidad. Revisemos el Salmo capítulo 29, versículo 2. Dice: tributen al Señor, bueno, eso lo acabamos de leer también, pero dice: tributen al Señor la gloria de Dios su nombre. Adoren al Señor en la majestad de la santidad. También en el Salmo 27 vemos un salmo de confianza absoluta en Dios. Y podemos leer
Bueno, también tenemos el ejemplo de la transfiguración en Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 9, pero para cerrar este punto podemos leer Isaías 9:6. Porque un niño nos ha nacido y un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Cerraremos esta afirmación de que Dios es santo comentándoles 3 ejemplos en los que se revelaron la santidad de Dios. Por ejemplo, Jesús en Juan 17:11 le dijo a Dios, Padre Santo. Los discípulos en Hechos 13:14 hablaron de Jesús como el Santo. En Apocalipsis 4:8 vemos lo que tenemos en pantalla. Los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Así vamos a pasar al siguiente punto con nuestra hermana Amarilis de Sansonetti. Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a continuar con aprender de Dios. Como la hermana ha venido explicando, que Dios es santo y es trascendente. Surge una pregunta: ¿cuál es la respuesta del hombre a la santidad de Dios? Apocalipsis 15:4 dice, ¿quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios sean manifiestos. El temor de Dios no es un temor por miedo de que nos va a castigar. El temor de Dios es un miedo irracional. Es una reverencia profunda y un reconocimiento de su autoridad y santidad. Y la adoración, por otro lado, es una forma de expresar ese temor y reverencia, así como nuestra gratitud y amor hacia Dios. En su santidad, Dios exigió cuentas a Adán y a Eva. Génesis 3:11-13. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? No comieses. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Como vemos aquí, la conversación de Dios con Adán y Eva, después que ellos comieron del árbol, comieron del fruto prohibido, las respuestas de Adán y Eva refleja la incapacidad humana para asumir la responsabilidad por sus acciones y la tendencia a culpar a otros. Dios también nos exige cuentas y muchas veces respondemos con excusas o nos justificamos como lo hicieron ellos. Yo no tuve la culpa, yo lo hice porque fulano me hizo esto, etc. En su santidad, Dios también le exigió cuenta a Caín, Génesis 4:9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Como podemos observar también aquí, Dios entabló una conversación a Caín por lo que había hecho. Ya Dios sabía que Caín había matado a su hermano, pero esta pregunta fue como confrontativa. Dios confrontó a Caín por el crimen de su hermano. Y la respuesta de Caín, en su forma de negación y rebeldía y de evadir responsabilidad por el crimen. Dios exige cuentas y muchas veces respondemos con rebeldía como lo hizo Caín.
En Mateo 25, 24, 25 está la parábola de los talentos. Mateo 24, del 24 al 25. Mateo 20. Mateo, ahí se me perdió Mateo. 25, del 24 al 25. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te reconocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo tanto, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. A veces respondemos como el siervo de la parábola de los talentos, acusando a Dios. En lugar de usar este siervo, en lugar de usar el talento, va y lo esconde, mostrando falta de fe y no teniendo responsabilidad. Y se quejó de Dios mostrándolo como duro e injusto. O sea que la culpa dijo que era de Dios. La respuesta a la santidad de Dios debe ser arrepentimiento. Isaías 6:5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías se da cuenta de lo lejos que estaba de la santidad de Dios y se lamenta por su propia condición. Su respuesta en su llamado es de arrepentimiento, humildad, sin excusa, rebeldía ni acusación contra Dios. Muy distinto a lo que ya hemos visto. Todo eso lo tuvo Isaías, tuvo humildad, reconoció que él era Dios y reconoció su situación en ese momento. El nombre preferido de Isaías era el Santo de Israel. Este nombre se usa 31 veces en toda la Biblia y 25 en el libro de Isaías. Solo cuando contemplamos la santidad de Dios podemos ver nuestros pecados y nuestra imperfección. Éxodo 3:5. Éxodo 3:5 nos dice, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Esto era Dios diciéndole a Moisés cuando su llamado. Recordemos que Moisés salió de Egipto, ¿verdad? Por un crimen que cometió, fue y se escondió donde Jetro, su suegro, y apacentando sus ovejas, escuchó el llamado del Señor. Entonces, cuando Dios le pidió a Moisés que se quitara la sandalia, estaba comunicando que estaba pisando tierra santa, un lugar de presencia divina. Esta acción que se quitara era un gesto de reverencia y humildad ante la presencia de Dios, mostrando respeto por la santidad del lugar y de la figura que se manifestaba. La santidad exige separación del pecado, la eliminación de las injusticias y práctica de la justicia. En Romanos 6:1-2, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. O sea, un no rotundo. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos nos habla de la muerte del pecado, de los que creemos en Jesús. Cuando nosotros estamos en Jesús, nosotros hemos muerto al pecado. Y ve que aquí Pablo dice un no rotundo, no podemos seguir en pecado. Segunda de Timoteo 2:21. Segunda de Timoteo 2:21 nos dice,
Así que si alguno se limpia de todas estas cosas, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Este versículo describe cómo una persona al recibir a Cristo y apartarse del pecado, ¿verdad?, se convierte en un instrumento de honra y útil al Señor. Entonces, la santidad, la segunda es respuesta a la santidad de Dios, es adoración. Juan 4:24, cuando Jesús tuvo la conversación con la mujer samaritana. Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En esencia, la adoración en espíritu significa que debe venir de lo más profundo de nuestro ser. No se trata solo de cantar himnos o participar en ceremonias religiosas, sino de rendirse completamente a Dios en nuestro corazón y mente. Debemos adorarlo con todas nuestras fuerzas y almas mediante el Espíritu Santo, que es el que nos guía y capacita al creyente para adorar a Dios. No solo con nuestra boca, por medio de Jesucristo, que es Dios. La adoración que Dios acepta nace de Él, viene a nosotros y se refleja en nosotros. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Este sacrificio no es literal, como los sacrificios de animales del Antiguo Testamento. Es una forma de adoración y gratitud que debe ser constante y ofrecida a Dios por medio de Jesucristo. El siguiente tema es experimentar a Dios. Experimentar a Dios no es solo una creencia teológica, sino una vivencia personal y transformadora. En mis años de servicio en el Señor, me ha tocado una parte en el servicio de Ujieres y ha sido tremendo. ¿Por qué? Porque hay hermanos, ¿verdad?, que lo quieres dirigir a cómo debe ser el culto al Señor, la reverencia, la forma de estar, el de caminar, el de hablar, el teléfono. Entonces, cuando los hermanos te dan respuestas bruscas, eso como que ¡fus! ¿Verdad, Hermo? Se queda uno, no le da la respuesta, pero en la mente ya uno está pecando, porque comienza este hermano tantos años en el evangelio y no hace caso, que cómo hago, que ya no se puede, que no sé qué. Y siento que eso es, es como que no me lleva esa oración con el Señor. ¿Por qué? Porque estoy teniendo pensamientos malos en contra de un hermano, ¿verdad? Porque el Señor me dice en su palabra que debo amarlo, independientemente de, y eso puede ser una barrera para que mi oración llegue al Señor. Cuando llegué a los caminos del Señor, mi carácter era muy explosivo. Quería dirigir a todo el mundo como un militar, haz esto, haz aquello, haz para allá, para acá, tú haces esto, tú haces. Pero como dice la palabra, cada quien da 1, da 10, cada quien da a su ritmo. Y en la iglesia anterior, de donde nosotros vinimos, porque nos mudamos de ciudad, allá tuve experiencias, mis primeras experiencias en la iglesia, pues con unos hermanos, porque veía que hacían cosas que no eran. Y me molestaba mucho y me airaba. Yo decía, no quiero ir más para la iglesia porque hacen esto y el pastor no hace nada, que mire ese hermano que anda en fornicación, ese hermano anda tomando, igual ten el sonido y el pastor no dice nada. Y yo dije, aquí como que no está Dios, yo me voy de esta iglesia. Pero que va, no podía, siempre iba, juro, pero iba. Bueno, hermano, y cuando me tocaba dar el discipulado, no fui porque estaba molesta. Y me dieron ganas de ir al baño. Hermano, cuando llego, que estoy en la poseta, me dio una cosa que quedé muerto unos segundos porque mi mamá dice que lloró. Y allá lejano escuchaba,
pon tus ojos en mí, pon tu mirada en mí. Y aquello fue, y bueno, volví en sí. Pienso que eso fue el Señor, para que yo no me descarriara de su camino. Y como dice el pastor en la lectura que vi cuando le dijo al hermanito que cosa peor le pudo haber pasado. Entonces le doy gracias a Dios de verdad por su misericordia y por su amor. Muchas gracias, hermano. Dios les bendiga. Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Seguimos con la santidad de Dios. Bueno, así como ya mi esposa y la hermana Ruth, me toca a mí esperar en Dios. Está puesto ahí en la pantalla. Esperar en Dios. Él nos santifica. Él nos santificará. El Señor nos lleva al arrepentimiento y nos santifica por su benignidad. En Romanos 2:4 dice, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Romanos 2:4. Entonces, aquí de verdad que el Señor es demasiado benigno. Yo decía, bueno, pero Él quiere un bienestar sincero para nosotros. ¿Cómo es esto? Un bienestar sincero para nosotros. ¿Cómo yo lo sé? A través de su palabra, porque Él nos santifica. En Hebreos 12:10 nos dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Hebreos 12:10. Él nos disciplina para que participemos de su santidad. Esta disciplina, mi hermano, no es un castigo o abandono, sino es un proceso que nos lleva a ser más como Jesús. No es una disciplina de que, así como me acuerdo yo en la escuela, pues, que el maestro paraba a uno en la esquina o cualquier cosa así, sino que aunque pueda ser difícil y dolorosa, es para nuestro beneficio y crecimiento espiritual. En Primera de Tesalonicenses 5:23 nos dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él nos santificará por completo. Nos dice aquí en Primera de Tesalonicenses 5:23. Es importante mencionar, pues, que la santificación no es algo que podamos lograr por nuestros propios esfuerzos. De verdad que no. La vida cristiana no se trata de cumplir reglas o hacer sacrificios, sino de permitir que Dios nos transforme a cada uno de nosotros. Gracias al Señor porque Él nos santifica completo, pues. Esa es nuestra esperanza. Primera de Juan 3:2-3 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él nos santifique seremos semejantes a Él, porque le veremos como a Él. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Esa es una adopción, es una realidad para nosotros los creyentes, pues, que somos sus hijos. Y como somos sus hijos, Él se nos va a manifestar en su gloria.
traerá una compasión completa para nosotros, pues, y nuestra propia glorificación. Lo que a su vez seremos transformados para hacernos semejante a Él, en la medida de que nosotros vayamos siendo, pues, y caminando como Él. Efesios 5:27 dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Él santificará a su iglesia. Este versículo hace referencia a la santidad, a la pureza que se espera de los seguidores de Cristo, que nosotros, pues, hacemos en esto, en ser santos, porque cada uno de nosotros somos la iglesia de Cristo. Efesios 2:19 al 22 nos dice, así pues, ya no soy extranjero, ya no soy extraño ni extranjero, sino que soy conciudadano de los santos y soy de la familia de Dios, edificado sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amén. Tanto judíos como gentiles. En aquel momento, Pablo a los Efesios le estaba diciendo que era así como él salió a los gentiles, Pedro salió a los judíos. Entonces, él vino, pues, que todos fuéramos uno, gracias a la reconciliación a través de Cristo. Para eso él vino. En Primera de Pedro 2, del 9 al 12, nos dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habéis recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Aquí el apóstol Pedro enfatiza, pues, la nueva identidad que tenemos que tener nosotros, los creyentes como pueblo de Dios, que somos un pueblo especial, pues, llamado a vivir santos y anunciar las maravillas de Dios al mundo, mostrando su gracia y su amor y su poder. Dios nos santifica por medio de su Espíritu Santo. En Primera de Corintios 6:11 dice, y esto era alguno de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. El poder del Dios es para transformar a las personas. Ya la promesa de que a través de la fe en Jesucristo, nosotros los creyentes pudimos ser lavados, santificados y justificados. Lavados por la limpieza de pecado. Santificado, dedicación de la vida, dedicación a la vida de Dios. Vivir en su voluntad. ¿Cómo vivir en su voluntad? Sin pecado. Justificado. Dios considera a los creyentes justos por la gracia de Dios. Dios nos santifica por medio de su palabra. Juan 17:7. Santificado en la verdad. Tu palabra
es verdad. Esto es que separado para el servicio de Dios, tener conocimiento y aplicación de la verdad. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:15. Aunque deberían pensar que nos apartemos del pecado, deberíamos pensar que lo que Dios afirma es que nos apartemos de todo pecado y que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, porque Cristo está. Sé santo porque yo soy santo. Vivir una vida, esto es vivir una vida que nos refleja el carácter santo de Dios a cada uno de nosotros. ¿Cómo? En nuestras acciones y actitudes de lo que hagamos. Para ver, bueno, mis hermanos, en la conclusión, la Biblia afirma que Dios es santo. El día de hoy pudimos aprender que el arrepentimiento y la adoración debe ser nuestra respuesta delante de Él. Y luego de compartir alguna que otra experiencia personal con la santidad de Dios, asentamos nuestra esperanza en que la iglesia de Dios será santificada y que de hecho ya lo está haciendo en nosotros. Gracias por tu atención, mis hermanos. Esa fue la conclusión de la clase de nosotros y Dios le bendiga. Muchísimas gracias por escucharnos y bueno, que sea de ayuda pues para cada uno de nosotros. Si hay preguntas, como dice el pastor, bueno, esta fue la exposición de nosotros y bueno, gracias mis hermanos. Dios le bendiga. Bueno, gracias hermanos por presentar ese tema sobre la santidad de Dios, el Dios santo. Así es como la Biblia lo presenta, así es como se afirma desde el principio hasta el fin. Y de hecho, cuando Dios exige esa santidad de nosotros, lo hace en base a su santidad. Por eso Él dice, sed santo porque yo, Jehová, soy santo. Y bueno, Isaías tuvo esa visión y uno de los títulos que él usaba para referirse al Señor era el Santo de Israel, el Santo de Israel. Es bueno ver cómo él se manifestó a Moisés: quita el calzado de tu pie porque el lugar que pisas es santo. Al mismo Isaías, santo, santo, santo. A Samuel, cuando lo llamó, le habló acerca del juicio que él iba a hacer sobre la casa de Elí por causa de su santidad. Y que nosotros entendamos que, bueno, que la Biblia, el Dios de la Biblia, el Dios que nos presenta la palabra de Dios, el Dios verdadero, es el Dios santo, el Dios único, el Dios incomparable. Nadie puede compararse a Dios, nadie puede igualarse a Él. Él es distinto, Él no depende de nosotros, Él es el que soy. Yo soy el que soy, como lo dijimos. Y nuestra esperanza es que Él nos hace partícipe de esa santidad, porque también en ese sentido de la santidad, en Dios no hay pecado, en Dios no hay falta, es su perfección moral,
también y la perfección de todos sus atributos. Por eso su amor es santo y los otros atributos de Dios, entonces todo está enmarcado dentro de esa santidad que es su naturaleza. Él es el santo Dios y nuestro Dios. Y nosotros nosotros debemos aprender a responder bien. Yo recuerdo estos días estaba leyendo sobre la gran pesca cuando Jesús llevó a Pedro y a Juan y a Jacobo cuando no habían pescado nada y lo llevó y le dijo vayan mar adentro y echen las redes y cuando sacaron todos esos pescados, cuando sacaron todos esos peces, entonces Pedro en un momento conmocionado dijo apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Y es importante que nosotros entendamos que para seguir al Señor y servir al Señor, o sea, seguimos y servimos y adoramos a un Dios santo. Y cuando yo daba la experiencia esa del hombre que yo fui a visitar, imagínese usted una persona estudiando en el Instituto Bíblico porque quería ser un pastor. Y entonces le toca exponer la santidad de Dios. Eso fue una experiencia muy particular, porque él le tocó exponer la santidad de Dios y le tocaba, el profesor era el pastor de la iglesia. Y él se paró ahí muy tranquilo a exponer sobre la santidad de Dios y cuando estaba hablando de la santidad de Dios se cayó, se cayó al suelo, perdió la conciencia, se cayó inconsciente y todo el mundo se asustó. Usted se imagina usted en un grupo de estudiantes, en un seminario y de repente alguien se cae ahí, se cayó al suelo y entonces la gente buscando alcohol para echarle en la nariz y todo eso. Y el pastor dijo, déjenlo quieto, déjenlo tranquilo, no le hagan nada. Y el muchacho quedó ahí tendido como 5 minutos, hasta que la gente entonces le puso alcohol y el muchacho reaccionó y se paró. Pero después no quería ir a la iglesia, no fue la primera semana, no fue la segunda semana. Y después yo fui a visitarlo, le dije, ¿para qué te pasó? Entonces, él tenía una novia y 6 meses antes él había fornicado con su novia, la novia que tenía antes de ser cristiano. Entonces, imagínese usted, ahí fue donde yo le dije, gracias a Dios que te caíste y pudiste levantarte, porque en el Antiguo Testamento la gente se caía así, eso lo alaban por el pie, caían tendido y muerto y no se levantaban. Tú estás vivo, entonces si estás vivo, entiende que si vas a seguir al Señor y vas a servir al Señor, es un Dios santo y no puede ser un fornicario, no puede ser un adúltero, no puede ser una persona que ande en la maldad sirviendo al Señor o pretendiendo servir al Señor. Bueno, son experiencias que uno vive en la vida. Gracias a Dios el muchacho se acomodó y está en el camino del Señor. ¿Eh? Pues le estoy hablando de experiencias de hace 30 y pico de años, como 35 años. Entonces, que yo viví personalmente. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, algo que quiera añadir al tema de la santidad de Dios? Puede hacerlo. Es su oportunidad, es su tiempo. Sí, Buenas Pastor noches. Eleazar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Pastor Eleazar, y buenas noches para todos. ¿Me escuchan? Sí, Saúl, puede hablar. Ok. No, bueno, muy interesantes las clases, de verdad que muchas gracias. Y bueno, en mi caso,
yo estaría concatenando el tema anterior acerca de la soberanía de Dios con el de la santidad. El hecho de entender que Dios en su misericordia es el que nos permite acercarnos a Él en nuestra incapacidad de poder salvarnos a nosotros mismos. El Señor nos atrae hacia Él en su soberanía y va perfeccionando en nosotros cada día esa obra. Entonces, Él va santificando, Él va limpiándonos a nosotros. Incluso en los momentos donde por alguna u otra ocasión podemos tropezar, es el mismo Señor a través de su Espíritu que nos lleva a ese arrepentimiento, que nos hace nosotros conscientes de esa justicia, de ese pecado, de juicio, y nos permite a nosotros también ir a ese arrepentimiento. De verdad que bueno, creo que me llegó mucho de esta parte acerca de cuál es nuestra respuesta a la santidad de Dios al ver que inmediatamente después del arrepentimiento y de recibir ese perdón de parte de Dios, solo nos resta a nosotros es adorarle por lo que es y rendir nuestra vida en totalidad a Él. Gracias, hermano. Qué bueno, Saúl, que hace esa afirmación, porque yo creo que una de las mejores respuestas que tenemos es la misma respuesta de Isaías. O sea, Isaías es un gran ejemplo de cómo responder a la santidad de Dios, porque él ahí dijo, ay de mí, oh miserable de mí, o voy a morir, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo inmundo, han visto mis ojos al Señor. Y qué bueno saber que Isaías tuvo un ministerio tan amplio en medio de un pueblo tan perverso, tan depravado, tan rebelde. Pero, ¿dónde usted ve a Isaías? Usted ve un ministerio en un sentido impecable, un ministerio marcado realmente por esa santidad en su vida, aunque vivió en medio de un pueblo inmundo. Después de esta experiencia, él fue santificado para servir al Señor. Y después de esta experiencia, él sirvió 50 años en medio de un pueblo inmundo, pero sirviendo con la conciencia de que servía a un Dios santo y viviendo a la altura de esa obra de Dios y de esa santidad de Dios en su vida. ¿Alguien más? Buenas Sí, buenas noches, noches. Dios les bendiga. Está hablando Juan Carlos. Bueno, Sí, Juan Dios te Carlos, y luego bendiga. entonces lo hace ahí donde dice Suail Toar. Dios les Juan bendiga, Carlos. mis hermanos. Quiero comentar de la vida de un hombre en el cual Dios, palabras propias de Dios, que dijo, he encontrado a un varón con un corazón conforme al mío. Y se estaba refiriendo a David, a la vida de David. Y siempre me hago esta pregunta, que es la pregunta que está también en el manual o en el estudio, sobre cómo poder vivir en santidad en medio de este mundo. Y cómo poder vivir en santidad en medio de este mundo. Y cómo la vida de David nos enseña de que una de las cosas que es tan vital en nuestras vidas es la confesión de nuestro pecado. Es decir, confesar nuestro pecado delante de Dios día tras día, es venir en arrepentimiento delante del Señor. Y el arrepentimiento tiene que ser eh, eh, ese estilo diario de nuestras vidas, de confesión de pecado, de arrepentimiento continuo delante del Señor. Y cómo
eh, David veía que la santidad era vital delante del Señor. Porque precisamente en el Salmo 51, recuerdo cómo David, palabras de David, que decía: Señor, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Y esto tiene que ver con la santidad. Arrepentimiento, un arrepentimiento genuino delante del Señor, y que el Señor nos ayude a vivir en santidad, porque no es con nuestra fuerza. Realmente necesitamos que el Señor nos ayude a vivir una vida agradable delante de Él. En este mundo, lo cual se hace tan difícil, tan difícil. Y solamente es por obra del Señor. No puede ser de otra forma. Gracias, Juan Carlos. Sí, es bueno tener el Salmo 32 y el Salmo 51, que son los dos salmos de confesión, de arrepentimiento de David. Y después de eso que le dijo: crea en mí un corazón limpio, dice: entonces enseñaré a los transgresores tu camino, y los pecadores se convertirán a ti. Y Amén. es luego de ese entender que el ministerio tiene que ser que cuando el Señor hace esa obra de santificación en nuestras vidas, entonces allí nosotros vamos a ver también fruto en nuestra familia, en nuestro ministerio y todo eso. Los otros hermanos que quieren participar pueden hacerlo. Buenas noches. ¿Nos oyen? Sí, oye. Sí, está bien. Querer hacer una participación bastante general con respecto a la iglesia hoy en día, que se habla muy poco de santidad. Y recuerdo lo que usted decía la semana pasada, de que es una cuestión doctrinal, es una cuestión de doctrina, donde no se tocan a veces temas como este, pues la santidad, quizás por temor a que la gente se espante o que la gente lo vea de otra manera. Se ha presentado un evangelio muy light, muy fácil, ¿no? Donde cuando se habla de santidad, que nos exige a nosotros, porque cuando la hermana enseñaba ahorita hace rato sobre que Dios viene a buscar, el Señor viene a buscar una iglesia, dice que sin mancha, ¿verdad? Limpia y sin mancha. Yo creo que, bueno, es deber del liderazgo y la iglesia en general tocar estos temas. Pues yo creo en la iglesia donde nosotros nos congregamos, el pastor, pues sí hemos trabajado estos temas, pero cuando uno a veces escucha, no voy a nombrar pastores de ninguna denominación, presentando el evangelio donde, claro, la gracia en Cristo estamos cubiertos, estamos seguros en eso, de que en Cristo somos santos también, pero tenemos que nosotros también accionar. Tenemos que buscar santidad, meternos con el Señor, palabra, y que Él haga el cambio en nosotros. Pero se lo dejamos a veces en manos de que solamente, bueno, la gracia es suficiente y la de ir adelante, pues puedes vivir una vida eh, más o menos, y la santidad, pues no le prestamos tanta atención. Yo creo que es un tema bastante importante. Sí, eso es verdad, porque a veces, bueno, carecemos mucho en las iglesias tanto de sermones doctrinales como de este tipo de temas, de enfoque, porque a veces pareciera que nos gusta más lo inspiracional en ese sentido, y necesitamos enseñar todo esto. De hecho, este curso y este libro, el proyecto es escribir las doctrinas básicas en este estilo,
y vamos a ver si cuadra en este formato, pero para enseñar en la escuela dominical. Ayer yo conversaba con la esposa de un pastor, me dice, pastor, es increíble, estamos enseñando esto en la escuela dominical a todo, una iglesia como de unas 200 personas. Y dice, y los maestros lo adaptaron a los niños, pero lo están enseñando. Entonces, es importante enseñar estas cosas. Y bueno, nosotros tenemos que aprender para enseñarlo y tener esos recursos a la disposición. Ok. Bueno, yo creo que estamos bien así. Entonces, vamos a... gracias por participar en estas 2 lecciones que vamos avanzando. Recuerden que ya esta próxima semana, deben responder el cuestionario 2 y 3 y participar en el foro 2 y 3. Y yo creo que esta semana me preparo para que la próxima semana vamos a hacer los grupos aquí, las diferentes salas, para que tengamos una mayor discusión o tengamos más tiempo y el grupo más pequeño para discutir un poco más y profundizar un poco más en los temas que estamos desarrollando. La próxima semana entonces sería el tema 4 y 5. Quiero entonces que puedan